Miren qué delicia, mi gente. El día de hoy vamos a hacer este riquísimo y delicioso pollo teriyaki. ¿Qué tal, mi gente de Familiar? Aquí le tenemos los ingredientes de la receta del día de hoy. Y tenemos por un lado... Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la salsa. Los ingredientes para el pollo se los voy a dar más adelante cuando estemos haciendo el pollo. Las cantidades exactas y las medidas se las voy a dejar al final del video y en la cajita de información. Por aquí tenemos miel de abeja, azúcar, vinagre blanco, puede ser también vinagre de arroz, que es el ideal para esto, pero como no tengo, voy a usar vinagre normal. También tenemos fécula de maíz, agua, jengibre, un diente de ajo, aceite sésamo y salsa de soya. Para que sea más fácil, voy a agregar la mayoría de los ingredientes aquí y luego lo vamos a llevar al fuego. Le hemos agregado la salsa soya, vinagre, agua. Entonces el agua lo voy a pasar por aquí para no dejar nada del ingrediente desperdiciado. En esta cocina no se desperdicia, mi gente. Le vamos a agregar una cucharada de aceite sésamo. Si no tienes, no le agregue. Esto es opcional. También puede ser aceite verde o de ningún aceite. Las cucharadas de miel. Por acá. El azúcar. Estos dos ingredientes, el jengibre y el ajo, se lo voy a guayar. Si usted tiene en polvo, es mucho mejor en polvo. Pero como yo no tengo en polvo, le voy a agregar estos. Y luego más adelante, después que esté la salsa, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a colar para que no se le sientan los pedacitos de ajo y de jengibre. Si a usted le gusta mucho el jengibre, usted le agrega la cantidad que usted quiera. Yo le voy a agregar aproximadamente una cucharada de jengibre. Entonces, con una cuchara, lo que voy a hacer es que voy a recoger todo esto que queda por acá. Esto ahora lo vamos a llevar al fuego y luego que tenga unos minutos hirviendo, entonces le voy a agregar la fécula de maíz disuelta en un poco de agua. Lo vamos a mover para que se integren todos los ingredientes y lo vamos a dejar hervir por lo menos 2 minutos. Voy a disolver la fécula de maíz. Muchas personas lo conocen como maicena. Aproximadamente le agregué 2 cucharadas de agua. Tiene que ser agua fría o agua a temperatura ambiente para que se pueda disolver mejor. Si lo hacemos con agua tibia o agua caliente, se hacen grumos. Por eso es mejor con agua a temperatura ambiente. Listo. Ahora le voy a agregar la maicena, porque ya empezó a hervir. Lo vamos a mover porque si no, entonces se nos empegota. Le vamos a bajar el fuego. Vamos a dejar unos segundos para que se cocine la maicena.
Listo, mi gente. Ya tenemos nuestra salsa. Miren qué rica se ve y tiene una consistencia divina. Ahora esta salsa más adelante se la vamos a agregar al pollo. Si usted no la va a usar de una vez, como lo vamos a hacer nosotros, vamos a hacer el pollo de una vez para que vean cómo lo hacemos. Usted esta salsa la deja enfriar y entonces la guarda en un envase. Le dura aproximadamente 2 semanas guardada. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para el pollo. Tenemos 1/4 de ají pimentón, tengo amarillo y tengo verde. 1/4 de cada uno. 3 dientes de ajo, una cebolla, una zanahoria, un brócoli pequeño, sal, pimienta al gusto y un poco de semillas sésamo. Ahora voy a poner a tostar el ajonjolí o sésamo, depende del nombre de cómo se le conozca. Aquí en República Dominicana lo conocemos más como ajonjolí. En otros países lo conocen como sésamo o con otro nombre que no me sé. Lo vamos a poder dejar en los comentarios cómo le llaman en tu país. Y lo vamos a dejar ahí unos segundos o unos minutos. Más tarde. Y ya lo vamos a dejar así en ese punto. Así se ve. Le quitamos esta parte a nuestro brócoli, la cual no la vamos a utilizar. Y lo vamos a cortar en pedazos así pequeños. Pedazos pequeños así como este. En este caso, mi esposo Ángel Gabriel me está ayudando a cortar los vegetales porque él tiene más habilidad en esto. Ojo con esto. Por eso es que hay que limpiarlo y sacarle esos bichitos que tienen. Hay que chequearlo porque tienen gusano y eso es casi todos los vegetales. Hay que tener mucha precaución realmente. Un saludito a mi hermano Jordan. Jordan, él sabe quién es. Muy especial. El niño que nunca se le quita el hambre. De a mí. No, Ariel, sabemos que a ti no se te quita el hambre, de otra persona. Le vamos a agregar la pimienta, la sal, como ya le había dicho es al gusto, la cantidad que usted desee, y le vamos a machucar unos cuantos dientes de ajo. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Lo dejamos cocerse despacio, despacito, como dice Fonsi. Y luego que esté dorado de un lado, simplemente lo tenemos que voltear. Vamos a dejarlo que se dore bien de este lado, que lo colocamos para que quede excelente nuestra receta del día de hoy. Aquí vemos que ya está tomando color. Si observan, miren qué rico está quedando este pollo. Delicioso.
colocamos los vegetales, porque tenemos los vegetales totalmente crudos. Para que se puedan cocer, se lo colocamos a este punto. Lo manejamos un poquito y lo vamos a dejar un rato que se cocinen las dos cosas juntas, ¿de acuerdo? Esto va a soltar un poco de agua, la cual le va a proporcionar mucho sabor a nuestra receta. El resto de los vegetales. Como esto tarda menos tiempo para cocerse. ¿No quiere salir? Salió. Él pensó que se iba a escapar. Pero no. Muy rico. Acércate un poquito para que veas cómo está quedando. Miren esos vegetales, qué color toman. Se van cociendo al pasito ahí. Esto queda delicioso. Mire qué pinta. Miren qué rico se ve eso. Miren qué rico. Aquí le colocamos un poquito de nuestro ajonjolí por arriba. Y ya tenemos nuestro pollo asiático. ¿Te gusta? Delicioso.